la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador tuvo palabras muy fuertes para Ricardo Monreal. Muy, muy fuertes. Luego de que el compañero Miguel Arzate de Canal 14, bueno, le plantearon una y otra vez una serie de situaciones precisamente de acuerdo a la aprobación del dictamen, a la aprobación tanto en lo general como en lo particular del dictamen, que permite que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de un muy chistoso debate. Yo desde muy, muy temprano le compartí algunos de los videos, aquí en Sin Censura le compartíamos algunos de los videos interesantísimos de ese circo de maroma y teatro, de ese espectáculo cómico musical encabezado por los payasitos Germán Martínez, Lili Telles y muchos más, eh, al tratar de oponerse a una situación que es absolutamente necesaria para los mexicanos para poder enfrentar la crisis humanitaria a la que se somete el pueblo de México debido a la inseguridad. Hoy el presidente López Obrador sí se refirió a esto y habló de Ricardo Monreal. En primer lugar, le digo, Miguel Arzate de Canal 14 le plantea al presidente que ahora que se aprueba en lo general y en lo particular este dictamen para que la Guardia Nacional sea administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional, una de las abstenciones fue la del senador Ricardo Monreal. Con eso comenzábamos nuestra primera edición de Sin Censura señalando que hubo solamente 2 abstenciones. Y una de esas fue de Ricardo Monreal. Imagínese usted, del coordinador de los morenistas en el Senado, que vamos, pues se dice ser muy, muy, muy progresista, muy de izquierda, ser un hombre de pueblo, siempre ha dicho yo soy un hombre del pueblo, que no sé qué, y pues, híjole, se puede decir que es una persona verdaderamente, dijo usted de izquierda, parte de la cuarta transformación, alguien como Ricardo Monreal que constantemente hace este tipo de determinaciones muy cuestionables a favor de los poderes fácticos, de las esferas del poder. Y es que se trató de manejar la idea de que México estaba siendo militarizado o que vamos a ser militarizados por culpa de esta determinación. Hace ratito le poníamos el chiste que se aventó Germán Martínez ahí en el Senado al decir que no se nos olvidó lo que pasó en el 68, en el 72, y habla de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, de cómo hubo participación del ejército. Yo le decía a usted, y le digo a ese payasito de Germán Martínez, pues que deje de engañarnos, ¿no? Que nosotros los mexicanos no nos puede engañar, nos puede dar a tole con el dedo. Que precisamente ese discurso es el que los destruye en la oposición. No se necesita de una reforma a la Guardia Nacional, no se necesita de una Guardia Nacional para que un hijo de la chingada en el poder utilice a las Fuerzas Armadas con fines terribles. Usted lo sabe perfectamente, en el 68 no había Guardia Nacional y aún así Díaz Ordaz consiguió utilizar al ejército para masacrar estudiantes. Echeverría lo mismo en el 72, en Jueves de Corpus. O sea, ya no se nos olvidó eso. Acteal, con Cedillo. Ya se nos olvidó. Fíjese, algo que no menciona Germán Martínez es el nombre Felipe Calderón, quien utilizó las Fuerzas Armadas en una supuesta guerra contra el narcotráfico. Supuesta porque pues, aquí están diciendo, aquí estando a conocer en los Estados Unidos, tras su detención y ahora proceso, que García Luna recibió dinero, eso dicen los fiscales, millones de dólares de un cártel de la droga para dejarlos operar libremente. O sea, sí, en efecto, se utiliza desde el poder, pues claro, pero no se necesita de esta determinación, no se haga pendejo, por favor. No, más bien, no es que se haga pendejo Germán Martínez, es que nos quiere hacer pendejos a nosotros los mexicanos. Nos quiere convencer con que es el gran luchador por los derechos civiles, por la justicia, y es un hipócrita junto con el resto de los que conforman precisamente ese grupo plural, de los que conforman el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, y que hasta se quedan dormidos de la hueva que causan estos espectáculos de poca monta, se quedan dormidos como el gerente del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ¿no? Y luego le echan la culpa a los demás diciendo que es una campaña en su contra, como si Ramírez Cuevas, de quienes de quien hemos sido muy críticos aquí en Sin Censura, como si Ramírez Cuevas le hubiera puesto gotas para dormir en el café, ¿no? A este señor, ¿no? O sea, ahí se quedaron dormidos de la hueva que causan estos cuates al intentar engañarnos a los mexicanos. Es que no nos pueden engañar ya.
Una vez chido, dos veces chido. Nos engañaron durante décadas. Nos mantuvieron ignorantes debido al horrendo contenido que nos dieron en la televisión, en la radio mexicana. Debido a programas como Chespirito y sí, las telenovelas de Televisa, TV Azteca. Así nos mantuvieron ignorantes, pero despertamos. Los mandamos mucho a la chingada y los estamos mandando mucho a la chingada. Y hoy el presidente López Obrador primero agradece a esos senadores por aprobar la reforma a la Guardia Nacional. Dijo que eso es lo más importante, el que se haya aprobado y que esté operada tenga la tutela, la guía y el ejemplo de la Sedena. Y en segundo lugar, pues les llama cretinos y reverendos farsantes a estos cuates, a esos pseudo senadores que se oponen a una medida que ellos saben es absolutamente necesaria. Miren, al mencionar el poder que tuvieron García Luna y Cárdenas Palomino, el presidente López Obrador cuestionó cómo es que hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, a que actúe con responsabilidad, a que se respeten los derechos humanos. Dice que lo tiene anonadado la actitud de algunos senadores del conservadurismo, senadores y diputados, ¿no? Pero específicamente senadores, que lo tiene anonadado el nivel de cretinismo e hipocresía que tienen, que de repente quienes le apostaban al uso de la fuerza, quienes son violadores tenaces de los derechos humanos, ahora se convierten en paladines de la justicia y se refiere a los panistas específicamente, en defensores de los derechos humanos, pero que son unos reverendos farsantes. Cuestionó si no saben de García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón. Y también exhibe que ahí andan los colectivos y organismos de derechos humanos que exactamente en tiempos de Felipe Calderón guardaron un secreto, un silencio cómplice durante todo el régimen de torturas, de protección del crimen organizado, y ahora dicen estar muy preocupados por la militarización en México. Oiga, yo se lo digo una y otra vez, a mí me parece hasta racista, es o racista, discriminatorio, o ignorante de estos tipos que desde el extranjero dicen, no, México se está militarizando. Y bueno, ¿qué esperaban? ¿Que se quedaran de brazos cruzados ahí en México? ¿Qué esperaban? ¿Que el gobierno no actúe frente al crimen organizado, frente a la inseguridad? ¿Qué es lo que quieren? O sea, se quejan de la estrategia de abrazos no balazos. Se quejan de la estrategia de atender las causas que originan la violencia, de evitar la desigualdad, por ejemplo. Y cuando hay una medida así, con la que se busca enfrentar precisamente a la inseguridad, ahí sí, ¿no? Hablan de militarización y de que lo peor le ha pasado a México. No, es que es ridículo. Estos grupos, además de no lo podemos esperar de los priistas, de los panistas, de los emesistas, de los perredistas, porque ya los conocemos. Y los muy cabrones siempre quieren engañarnos. Pero los organismos a nivel internacional, y me da un coraje que ahí tengamos a Amnistía Internacional, que es muy importante, un organismo muy importante, al que se le den muchas denuncias fuertes, o que tengamos ahí a Human Rights Watch cuestionando esta determinación. No sé si ellos cuestionaron que se creara acá en Estados Unidos el Departamento de Seguridad Nacional tras los ataques terroristas a las Torres Gemelas. No sé, ¿eh? No sé si Human Rights Watch o Amnesty International se quejaron de esto en su momento. No sé si se quejaron de que nos revisen tan fuerte en los aeropuertos al subirnos un avión, porque se trataba de medidas importantes y difíciles en tiempos de crisis. México, no sé, yo me imagino que a ellos les vale madres, estos cabrones, desde los organismos internacionales, que nos sigamos muriendo en México. México se está enfrentando a un problema terrible, a una crisis humanitaria. ¿Cómo la van a enfrentar? Ahí diciendo, o sea, ¿qué es lo que esperan estos imbéciles? ¿Que se queden de brazos cruzados? Esto es politiquería. En cualquier otro sexenio, todos los políticos hubieran dicho, ¡ay, bravo! ¡Bravo! Histórico que el presidente cree este organismo de la Guardia Nacional. Ahí tendríamos los principales medios de comunicación en lugar de estar hoy haciendo una faramalla espantosa, ridícula y hasta grotesca de la muerte de un personaje que representa el imperialismo, colonialismo y racismo en el mundo, al racismo institucionalizado, y me refiero a la muerte de Chabelita. En lugar de eso estarían hoy diciendo, bravo, los senadores consiguieron aprobar una medida histórica para el pueblo de México en otro sexenio. Pero no, el personaje se llama Andrés Manuel López Obrador y para ellos
Hay que satanizarlo desde siempre. Lo han satanizado desde el año 2000. Le llevan así 22 años tratando de convencernos de que es un peligro para México. Pero ya se les acabó el 20. Y esto, pues dígame usted que no. Lo vemos con una situación muy distinta. Muy, muy distinta. ¿No lo ven así? Algunos que o son neuróticos o son hipócritas y que se abstienen a votar. Y por supuesto que me refiero a Ricardo Monreal. Grave